Supónganse que tengo mi transformador, si el que está acá a la izquierda, que dice 0,05 amperes, es el mismo transformador de corriente que estuvimos viendo recién, viene de un conductor que va, un cable de un conductor que va a una bomba y yo pongo el toroide alrededor del cable para poder medir y tengo una corriente de 0,05 amperes. Este ejemplo es un ejemplo nomás, estos valores no son los que se manejan, son un poquito más altos, pero y supónganse que tiene una resistencia, que aguanta una cierta potencia, un cierto valor pueden disipar bastante potencia. Por ejemplo, si yo ahora pongo acá, tuve que subirlo a 100 megones, por lo general son mucho más bajas esas resistencias, porque si yo lo pongo a 100K, lo que me aparece es el problema del simulador. Me dice que me aparecieron 10 watts en mi resistencia cuando solamente podía disipar 2 watts. Estoy obligado estoy obligado por el simulador a tener que subir el valor de la resistencia. Bien, entonces vamos a ponerle 100 megones. Entonces, si yo ahora pongo un voltímetro, yo puedo indirectamente medir con una resistencia, ¿sí? Y pasando una resistencia, pasando por una corriente, pasando una resistencia y un valor de tensión. Y con eso yo podría utilizar un voltímetro utilizando un transformador de corriente. Bien, los que más se utilizan son este tipo de equipos y transformadores de corriente para poder medir las magnitudes en industrias. Se utilizan esto porque son mucho más seguros que los transformadores de tensión. Aunque ambos están aislados, ¿sí? Como vimos, por ahí parecen que no están separados, pero el primario y el secundario dan una aislación galvánica entre los dos. Y lo que debería pasar es que si uno manipula un transformador de tensión, del lado del secundario, si la tensión es baja, no debería pasar nada. Pero bueno, estos están un poquito más resguardados. Bien, entonces, Nico, sí, la tensión esa, ¿no? ¿Vendría a ser por el baño de que se les hace el cobre? no te estoy entendiendo. La tensión galvánica. No, no, el aislamiento galvánico te lo da esa cuestión de que estás separando un circuito. Si bien están relacionados por el flujo magnético, ¿sí? Vos podés tener ciertos valores del lado secundario, o sea, estás aislando las dos partes del circuito. No es que por ahí si se quema algo del primario no te induce en el secundario, deja de circular corriente y el secundario está como si nada y te protege. Se llama aislación galvánica por la forma que están armados. Sí, a ver si no... Ya te entendí, sí, sí, no, yo lo relacioné justamente con el baño que se les hace al bobinado. Vamos a, no sé cómo explicarlo. El aislamiento Yo ya te entendí, no quiero complicarla, pero ya te No, entendí, no, gracias. pero mirá, vamos a la definición de Wikipedia. Dice, el aislamiento galvánico consiste en la separación de partes funcionales de un circuito eléctrico para prevenir el traspaso de portadores de carga. Este tipo de aislamiento se usa cuando se desea que se transmita señal de las distintas partes funcionales, pero las masas tienen que mantenerse separadas. ¿Sí? Yo puedo tener dos masas distintas y lo que pase, si tengo un cortocircuito en el primero y hay una falla en el primario, lo puedo derivar todo a tierra y el secundario sigue como si nada. A eso se llama aislación galvánica. No tiene que ver con el recubrimiento. Ok, genial, gracias. Entonces, lo que yo hago en este caso, ¿sí? Es, eh, por lo general, lo que se tiene son esto que estamos dibujando acá, que estamos hablando, como son, es algo como esto, ¿sí? Transformador de corriente. A través de esto que está acá, pasa un cable, un conductor, por el cual va a pasar nuestra corriente I. Y yo mido esa corriente. Entonces, al igual que cómo se relaciona, acá tengo otra imagen más para que la vean, que es como, esto por ahí, se ve un poquito mejor. Nosotros tenemos, por lo general cuando tenemos un transformador de corriente, tenemos algo como esto. Bien, tenemos la barra
en este punto de acá abajo, porque acá cuando hablamos de bombas grandes y motores grandes, no se conectan con conductores, no se conectan con barras de cobre directamente. Entonces tenemos la corriente, ¿sí? La barra de cobre, por la cual pasa la corriente, y yo con mi transformador de corriente mido acá la corriente que está circulando. Es una relación en realidad entre la corriente del primario y la corriente del secundario. Esa relación entre el primario y el secundario está dada de manera similar a la que era la tensión que vimos recién, pero en el caso de la corriente son inversas. ¿Qué me quiero decir con eso? Recién habíamos visto que las tensiones con el número de vueltas, el número n, estaba relacionado con el número del primario sobre el número del secundario, era igual a la tensión del primario y la tensión del secundario. Bien, pero para el caso de los transformadores de corriente, lo que yo quiero ver es la corriente, y esa relación es la siguiente. Es en el número de vueltas del secundario, perdón, número de vueltas del primario sobre vueltas del secundario, es igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario. Bien, fíjense que se dan vuelta en el segundo término, detrás de la igualdad se dan vuelta en los valores. Si ustedes habrán fijado recién, voy a tomar de vuelta la imagen, aparecen ciertos valores cuando uno compra un transformador de corriente, los cuales, voy a agarrar la imagen anterior, así se aprecia mejor. Esta que tengo acá. Si yo miro un transformador de corriente, lo que van a aparecer son ciertos valores, como los valores nominales. A ver si se llega a ver. Bueno, no se llega. Este valor que está acá, ¿sí? Ese valor que está ahí en esta imagen no se ve, es un valor que es 100 sobre 5 amperes. 100 sobre 5 amperes. En el otro dibujo creo que se ve un poquito mejor. ¿Qué es el número normal que tienen este tipo de equipos de tensión, de corrientes que manejan estos equipos? Que lo que quiere decir ese número es, dependiendo de cuánta corriente está circulando en el primario, cuánto es la corriente que está circulando en el secundario. ¿Ven? Por ejemplo acá, ese mismo número aparece en esta parte de acá, que es 100 sobre 5 amperes. Lo que me dice ese número es que por cada 100 amperes que estén circulando por el primario, ¿sí? Perdón, me quedé colado. Lo que me está diciendo es lo siguiente. O sea, están circulando 5 amperes. Lo que me dice la relación es a 100 sobre 5 es que por cada 5 amperes que está en el secundario, en el primario van a pasar 20 veces más. ¿Bien? O sea, si yo tengo 5 amperes, si yo divido 100 sobre 5, esto me da 20. Entonces, si están circulando 5 amperes en el secundario, en el primario va a tener 20 por 5, que son 5 por 2 son 10, son 100 amperes. Bien, si tengo 10 amperes, en el secundario van a estar circulando, o sea, son 5 por 20. Si son 10, son 10 por 20, son 200 amperes. Y así. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver la relación entre el primario y el secundario. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado con esta cuestión porque hay otros tipos de transformadores que están relacionados, por ejemplo, en relaciones 21, ¿sí? O, como vimos recién, 105 o otro número de más. No quiere decir que porque yo divido 100 sobre 5 me da 20 y 20 sobre 1 me da 20, que estos dos transformadores sean iguales. Bien, tienen que tener mucho cuidado con eso. Este valor se utiliza para poder utilizar el amperímetro, que ahora vamos a ver. Les voy a mostrar que cada amperímetro está normalizado con estos valores. Pero vayamos primero a esto. Yo tengo dos transformadores de corriente como lo que vimos recién. ¿Sí? Uno está 20 sobre 1 y otro 100 sobre 5.
Si bien estas divisiones 20 sobre 1 y 100 sobre 5 dan 20, estos dos transformadores de corriente no son iguales. ¿De acuerdo? Por lo siguiente, si yo estoy... No, o sea, lo que hay que tener cuidado con eso. Espera que me estoy confundiendo en algo. No, está bien, no, sí, esa es la relación. Entonces tienen que tener cuidado que cuando utilicen, ¿sí? No pueden encajar a un multímetro, a un amperímetro. Espera que voy a agarrar una imagen. Estaba mirando justamente eso. Si yo agarro un amperímetro, fíjense, no sé si se llega a apreciar, en la parte de acá abajo tenemos todos los valores de lo que estoy moviendo, pero acá hay un valor que dice 100 sobre 5. Bien, yo lo que tengo que hacer es buscar un transformador de corriente que tenga esta relación, que para cada 100 amperes en el primero aparezcan 5 amperes en el secundario. Si yo conecto otro instrumento que es 20 sobre un amper, por más que estas relaciones sean la misma, esto no va a medir bien. Me va a dar mucha menos valor de corriente. Esto es lo que está pasando es lo siguiente. Yo cuando tengo 100 amperes en el primario, esto se me va a ir a fondo de escala. Bien, si yo tengo 20 acá, si tengo 5 amperes, si bien es lo mismo, la relación voy a tener 5 amperes acá voy a tener 5 amperes acá y 100 en el primario, este bobinado, el bobinado de en lo que es el bobinado del conversor, tiene mucha más corriente que que el otro. Bien, Perdón, entonces se va a Nico, quemar. Sí, pero ahí me perdí porque no pude seguirte sí, no los sé cómo, gráficos. no sé cómo explicárselos bien sin hacer el circuito. A ver, uno cuando uno cuando compra un amperímetro y un transformador de corriente tiene que estar los dos normalizados para que funcionen exactamente igual. Bien, si yo tengo un amperímetro de 100 sobre 5 amperes, tengo que comprar como un transformador de corriente de 100 sobre 5 amperes. No puedo utilizar otro que tenga la misma relación. O sea, si yo pienso, por ejemplo, que esto que dice 100 sobre 5 amperes, si yo divido 100 sobre 5 amperes, me da 20, y digo, pero es lo mismo que hacer esto, 20 sobre 100, otro transformador que tenga esta relación. Si yo conecto esto que está acá, lo que voy a hacer es que voy a quemar el amperímetro, porque este circuito que está acá, si bien la relación es de 20, la relación que tiene con la tensión que se genera por el bobinado es diferente a la que está acá. Bien, hay que tener en cuenta cómo es el transformador, cuántas bobinas tiene, cuántas vueltas de bobinado tiene, para darse cuenta que esta relación, esto va a hacer que haya mucha más tensión en el secundario que este que está acá. Entonces voy a quemar el amperímetro. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Entonces tiene que tener cuidado que cuando compran un amperímetro tengan la misma relación que el transformador de corriente. Era lo que les quería decir y me empecé a dar vueltas como... ¿sí? Hay una explicación ahí en el apunte de cómo poder conectar transformadores de corriente de 305 amperes con relaciones para poder bajar la cantidad de la relación. Sí, pero eso lo vamos a dejar. No lo voy a explicar. Quiero ir al caso en el cual tenemos que sacar esto y lo tenemos que llevar a calibrar, por ejemplo. Recuerdan recién que cuando estábamos hablando de un voltímetro teníamos que el voltímetro lo teníamos ya a calibrar, lo que hacíamos era nuestro transformador de corriente, agarrábamos los bornes, los aislábamos y lo dejábamos como estaba. Si ahora yo quiero sacar un amperímetro, ¿sí? Y lo quiero llevar a calibrar y tengo un transformador de corriente, hay que tener ciertas consideraciones también. Supónganse que esto está
conectado. Vamos a borrar eso ahí. Y nosotros conectamos esto acá. Y en un momento nos tenemos que llevar el amperímetro a calibrar. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado si tenemos un transformador de corriente? Que esto es lo que es más común y se van a encontrar. Si miramos la relación de vueltas con respecto a las corrientes que se van generando en el primario y el secundario, lo que vamos a tener es que si, por ejemplo, yo tengo que a través de mi transformador de corriente están viendo un conductor, el número primario, el número de vueltas del primario va a ser 1, ¿sí? Es el conductor. Y supónganse también que tenemos un secundario el cual tiene 160 vueltas, o sea que las vueltas que están acá, ¿sí? Estas vueltas que tengo acá son 160. Supónganse además que yo tengo una resistencia interna, así que el amperímetro tiene una resistencia interna de 0,02 ohm. Y que por otro lado tenemos que la corriente del primario, ¿sí? Es de 800 amperes y la corriente del secundario es esta. Bien, supónganse que yo, por algún motivo, eh, quiero que ese amperímetro haga fondo de escala cuando tenga 800 amperes y la resistencia interna que tiene, como veíamos, estuvimos hablando anteriormente, es de 0,02 ohm. ¿De acuerdo? Si nosotros agarramos y convertimos esta relación de vueltas, esto vamos a escribir un poco mejor, lo que voy a tener es que cuando haga fondo de escala, o sea, tengo 800 amperes en el primario, voy a tener 1 sobre 100. Esto que está acá me va a dar 5 amperes. ¿De acuerdo? Bien, esa es la relación que estoy teniendo. Tengo 160 vueltas en el secundario, una vuelta en el primario, 800 amperes en el primario y con esto hago fondo de escala. Y la resistencia total que estuvimos viendo hasta ahora, la resistencia total es de 0,02 del amperímetro. Es con lo que es la, la resistencia del equipo en sí, el hierro móvil, que en este caso, y la resistencia Shunt que tiene conectada. Si yo conecto esto y hago esta ecuación, ¿sí? Con 5 amperes, multiplico, quiero saber cuánto es la tensión que va a haber la caída de tensión que va a haber en esa resistencia interna del amperímetro, es igual a 0,1 volt. Bien, por lo tanto está normalizado este voltímetro, como vimos, perdón, este amperímetro, como estuvimos viendo hasta ahora, está normalizado porque tenemos 0,1 volt. ¿De acuerdo? Ahora, si por algún motivo, si yo tengo que llevar a calibrar este equipo y tengo que sacar tengo que sacar el amperímetro del tablero. Supónganse que yo quiero ver ahora qué relación tengo con respecto a la tensión que se va a generar y demás. Bien, entonces, vamos a ver la relación de vueltas, la tensión que tenemos. Tenemos la tensión del primario. Tenemos el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario. Tenemos la tensión del primario y la tensión del secundario. Bien, sabemos que, supónganse que hacemos todos los... Estoy mirando acá porque lo estoy viendo en la punta y estoy viendo, tratando de ver para no demorarme mucho. Supónganse que, o sea, lo que está pasando, ahora lo que tengo que explicarles es lo siguiente. Vamos a volver un segundito al algo que no les expliqué y es importante. Vamos a tomar este diagrama. Supónganse lo siguiente. Yo tengo mi cable, mi primario, ¿sí? Que tiene un número de vueltas. En este caso es igual a 1. Y para hacer más fácil el análisis, lo que voy a hacer es poner las vueltas del secundario que tienen esta cantidad de vueltas, este número de vueltas.
Vimos recién que cuando yo generaba una corriente, había una corriente a través del primario, se generaba un flujo magnético, el cual me hacía generar una FEM en el secundario. ¿Sí? Si yo agarro una bobina, es un efecto que no les expliqué, si yo agarro una bobina y esta no está conectada con una cierta cantidad de vueltas, no está conectada a una carga, ¿sí? Lo que va a empezar a pasar es que el flujo magnético, ¿sí? Lo que va a pasar es lo siguiente, nosotros acá tenemos un transformador step up, ¿sí? O sea, tengo menos cantidad de vueltas en el primario que en el secundario. A diferencia del transformador de tensión, que era un step down, tenía más cantidad de vueltas en el primario que en el secundario. Bien, si yo dejo esto sin carga, un transformador step up sin carga, lo que empieza a pasar es que la tensión a través de los bornes del mismo, la FEM, empieza a aumentar. A medida que va pasando el tiempo, empieza a aumentarse. Bien, esa es la diferencia principal en un step up y un step down. Por lo tanto, si yo no conecto una carga, la cual haga que esta energía se disipe en forma de corriente, en una resistencia, por ejemplo, lo que va a pasar es que esta FEM empieza a aumentar, 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 hasta que se produce un arco voltaico entre los bornes del, eh, de mi equipo. Para que se den idea de lo que hace, ¿sí? Les voy a mostrar un video, eso es lo que quería ver si estaba explicado o no, pero no estaba. Les voy a mostrar un video de lo que es una bobina Tesla. No sé si alguno vio alguna vez lo que es una bobina Tesla, pero sencillamente una bobina Tesla es un transformador step up que lo que hace es empezar a aumentar la... A este video... Ah, no, este no. Lo que yo hago con una bobina Tesla es, tengo un primario el cual tiene una cierta cantidad de vueltas y lo que quiero hacer es aumentar la tensión eh, a niveles muy altos. ¿Sí? Para lograr, la bobina Tesla es, lo que hace es enviar energía de un lado al otro en forma de arcos voltaicos. Se lo voy a mostrar si se entiende lo que es. Y para que vean cómo funciona Step Up que no tiene una carga en el secundario. Eh, a ver si muestran algo. Acá. ¿Sí? Lo que pasa con si yo desconectado un transformador Step Up, justo está hablando y no se ve nada. A ver si vemos otro video. Esta se va a ver. ¿Sí? No sé si se escucha el sonido. Justo se acordó. Esto es... No, profe, el sonido no lo Ah, escuchamos. ok, perfecto. Bueno, No se escucha. perfecto. Está bien. Esto lo que es básicamente, esto es un transformador step up. Lo que pasa es que a medida que yo voy generando campos magnéticos, ¿sí? Y el secundario, este secundario es el bobinado que está acá, está abierto, con esta toroide que está acá en la parte de arriba, lo que empiezan a aparecer son arcos voltaicos. Aumento tanto la tensión, el primario tiene una cierta cantidad de vueltas que es menor que la del secundario, y cuando empieza a aumentar la tensión, empiezan a aparecer estos arcos voltaicos que están acá. Cuando yo tengo un transformador de corriente, nunca puedo dejar el secundario abierto.
porque pasa en es esto que le estoy mostrando ahora. ¿Sí? Se genera acá un arco voltaico, ¿sí? Porque empieza a aumentar la tensión en la bobina del secundario. Pero no es simplemente eso, no es que hay que esperar a que pase el arco voltaico para que sea peligroso un transformador de corriente. Si nosotros suponemos que la tensión empieza a aumentar la tensión, la FEN que aparece acá, y supónganse que tiene un valor de, por ejemplo, 220 volt eficaces, la tensión del secundario. ¿De acuerdo? Si yo hago la relación de lo que es, perdón, la tensión del primario, supónganse que la tensión del primario es de 220 volt. Nosotros estamos hablando de corrientes nada más. Supónganse que tengo una tensión de 220 volts en el primario y quiero saber cuánto es la tensión en el secundario. Si hacemos la relación de 220 volts, como estoy viendo, por la cantidad de vueltas del secundario sobre la cantidad de vueltas del secundario, este número lo que me va a dar es un valor igual a 220 por 160, voy a tener 35.000 volts, ¿sí? Acá. Haciéndolo bastante peligroso. Bien, si bien recién estuvimos hablando que lo que afectaba era la corriente y la tensión, una tensión alta de 35.000 voltios, 35 kilovolt, puede ser bastante peligrosa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno agarra un amperímetro y se lo lleva a calibrar, ¿sí? Lo que tiene que hacer sí o sí es agarrar el secundario y, a diferencia de un transformador de tensión, es cortocircuitar la salida. Bien, de esa manera yo evito, como la corriente, este cálculo, tenemos un valor de resistencia, lo que vimos recién, tenemos un valor de resistencia, lo que voy a hacer es que la tensión no se vea aumentada en el secundario. ¿Por qué aumenta la tensión en este lugar? Porque no hay forma de que descargue, el campo magnético empieza a cargar esta bobina, ¿sí? Dependiendo claramente de la tensión del primario, si nosotros hablamos de la corriente nada más, la bobina se empieza a cargar y cuando yo tengo una tensión de 480 de 220 volt acá eficaces, tengo una corriente y como el inducido está acá, lo que hago es que se cargue con 35.200 volts. Entonces cada vez que ustedes tengan que llevar a calibrar cualquiera de estos dos amperímetros, de estos dos equipos, sea un amperímetro o un voltímetro, ¿sí? Cuando agarran un voltímetro, se fijan si el transformador es un transformador de corriente, un transformador de tensión, y lo que hacen es lo dejan abierto. Si es un transformador de tensión, dejan los bornes abiertos. Bien, y si es un transformador de corriente, lo cortocircuitean. O hacen un cortocircuito, mejor dicho, esa palabra que dije recién no existe. ¿De acuerdo? Esa es la precaución que tiene que tener cuando utilicen en el tablero estos equipos. Sé que si es un poquito largo, si es un poco complicado, pero bueno, no sabía cómo explicárselo sin que si no sabían magnetismo, inducción magnética. No sé si se llegó a entender, si no se llegó a entender Sí, después. sí, pasa que es heavy, es Sí, heavy. sí es heavy, pero Pero bueno, sí, sí. Lo va que, quedando. lo que les tiene que dar como en el apunte es un poquito mejor explicado, sí, yo me empecé a marear. Lo que tienen que tener en cuenta, claro, lo que quiero dejarles es lo siguiente: tienen un tablero, ¿sí? Tienen un voltímetro y tienen un amperímetro, tengan cuidado. Fíjense a qué están conectados. Si están conectados a un transformador de tensión o un transformador de corriente. Lo más común que tenga un transformador de corriente. Si tiene el transformador de corriente, tiene que llevarse el amperímetro o el voltímetro que está conectado a ese transformador a eh, calibrar. Si es un transformador de corriente, hagan cortocircuito en la salida del secundario. Y si es un voltímetro, déjenlo abierto. Sí, yo ahora acá le voy a mostrar una foto. Yo tengo acá Nico, Sí, te consulto, el video que mostraste recién, ¿podría ser como la lámpara de Tesla? es lo mismo. Sí, sí, funciona exactamente igual. La lámpara de Tesla, no sé si ese es el nombre, pero sé a lo que te referís. A ver si lo Es la encontramos. lámpara esa de vidrio que cuando le Sí, pones la mano arriba empieza a salir toda la electricidad hacia donde está la es mano. exactamente lo mismo.
Lo que dice Rodrigo, tal vez la conozcan, todos lo hayan visto, se llama lámpara de plasma. ¿Sí? Es esto que está acá. Funciona exactamente igual. Esto es, a la parte de adentro tiene exactamente esto, esta bombilla que se ve acá es lo mismo que lo que está acá. Es una bobina Tesla. Y para que nadie no te electrocute, te ponen una bola de vidrio para que vos no estés directamente en contacto con el arco voltaico. No obstante, si el arco voltaico es muy fuerte, atraviesa el vidrio y podés electrocutarte igual. Claramente está dimensionado. Nico, Sí, te paso una pregunta con el tema sí, del transformador de intensidad. sí. Sé que en un tablero tenemos uno, pero directamente da señal 420. En ese caso, para probarlo, porque tenemos una de las fases que está dando diferente y no es el caso, porque pusimos una pinza y da bien. Es un transformador de 420 mA. No, es un transformador de intensidad, Sí. pero la salida la da en 420 al PLC. Ah, ok. Bueno, mirá, es muy sencillo. Está todo cerrado, ¿eh? No hay otro cable, se ve nada más que esos dos que van al equipo, ¿viste? Mirá, vos querés saber si Yo está funcionando. No, porque mido los 420 y obviamente da una señal mala, pero no sé si es porque está midiendo, debe ser internamente una falla del equipo. O sea, pero a la salida tenés 420 mA. Sí, Ok, pero o sea, está transformándote bien. Lo que está hablando él es el valor de 420 mA, que es el valor que te da, lo que se utiliza en un lazo de corriente para comunicar un PLC. Es una forma de transferir información. Tiene una cierta ventaja, cuando lleguen al elemento de automatización, y si estoy dando las clases yo, se los voy a explicar con lujo de detalle esto. Básicamente lo que tiene es un equipo, el cual es un transformador de corriente, ¿sí? Como el que vimos recién, el cual está dando una señal de 420 mA, que esto se va a conectar a un PLC, a la entrada de un PLC, que siempre tienen una resistencia de 250 volts. Se conecta una entrada analógica, lo que es una entrada analógica del PLC. Esto hace la conversión a tensión cuando tengo 4 volts, 4 miliamperes, son 0,04 por 250. Perdón, estoy haciendo el cálculo. Cuando tengo 4 miliamperes, acá tengo 1 volt, y cuando tengo 220 miliamperes, tengo por 250 tengo 5 volt, o puede ser también una resistencia acá de 500, acá puse volt, perdón, esto es ohm. O puede ser una resistencia de 500 ohm para tener una referencia entre 2 y 10 volt. ¿Sí? Si querés, o sea, si vos esto está seguro que el lazo te está mandando 420 mA. sí, del transformador directamente salen dos cables que van al PLC y se comunican a una entrada analógica de Sí, 420. pero lo que te estoy consultando, ¿estás seguro que vos acá tenés 420 mA? O sea, olvídate de esto. Olvídate del PLC. Sí, Tu transductor. Si vos medís sí. acá con un multímetro, ¿tenés 420 mA? O un Sí, pues valor. tenemos tengo una pinza amperométrica que es de 420 también. Y medí Ok, las otras dos fases y me están dando sobre 8 miliamperes y esta está dando un poco por debajo. Y ok. cuando medís con la pinza la corriente real, son las tres iguales. Cuando medís Evidentemente. con la pinza de la corriente, o sea, las corrientes de las fases son las mismas, me estás diciendo. Y el Sí, transductor, casi iguales, pero el claro. transductor te está funcionando mal. Exacto. Eh, no tiene ningún Ahora no OS. veo, no, yo no vi ningún tipo de cable que salga a un transductor de 420. Es como que está todo sellado. Sí, sí, está perfecto. O sea, está todo, tenés el transformador de corriente, el transductor de 420 mA, todo incorporado en el mismo valor. ¿No tiene ninguna perilla de OSEP ni nada del equipo? No, por lo menos no le vimos nada. Y Ok, mi pregunta es, para retirarlo, sí. ¿eso también tengo que circuitarlo o no hace falta, no?
Si lo vas a retirar, si lo vas a sacar del equipo, sacá la corriente de acá, abrí el transformador y sacalo. Porque si está defectuoso está. Si vos lo que es dejar ahí desconectado. Nico, Sí. ¿podés escribir esa parte? Porque justamente al no ver el puntero Sí, perdón, no sé perdón. dónde. En este caso no vas a tener ese problema porque seguramente lo que es el secundario acá está con una pequeña carga. Y esto tiene un transformador. A ver, tenemos. No te lo puedo asegurar, pero seguramente tenés el secundario. Ese secundario está conectado con una pequeña carguita, ¿sí? La cual debe estar configurada para que tenga un cierto valor de tensión, de 0 a 10 volt o Claro, por el estilo. posiblemente tengo una carga para sacarlo y no Sí. queda. Y acá se queda. seguramente vos tengas un conversor de tensión a corriente, de tensión de 0 a 10 volt a 420 mA. En este caso, si es así, y debería ser así, porque si no es un problema grande como una casa, podrías desconectarlo directamente y dejarlo al aire. Mi consejo, ante la duda, y para vos no volverte loco, si vos lo tenés que sacar de lo que es desconectar del PLC, agarra una resistencia, cualquier resistencia, para que acá tenga siempre vuelva corriente. Nada más que eso. ¿Alguna Desconectalo. resistencia en particular? Cualquiera, la que 250, quieras. 250 Sí, ohm, puede ser. 250 ohm, fíjate la potencia que tiene que tener. ¿Sí? Porque tenés que medir la tensión que tenés acá, cuánta es la tensión que tenés entre los cables, cuando tenés ese valor, Sí, y fíjate cuánto es si tenés 20 mA y si ponete que tenés 10 volt sí. entre los bornes, eso te va a dar 0,02 amper por 10 volt, son 200. 0,2 watts. ¿Sí? Así que con una resistencia de 0,25 watts, que son la de un cuarto de watt, estás bien. Yo te diría que fueses un poquito más alto, con una resistencia con un poquito más de disipación de potencia. ¿Sí? Para quedarte Perfecto. tranquilo vos, nada. Ok, perfecto. Pero Ya les contaré. tenés que medir cuánta tensión tenés, si no es como nada. Sí, igual es un tema porque el cable es un cable grande Sí. y debe ser creo que si no me equivoco es de 25 milímetros el cable. Bueno, sí, o sea, si Y es de 25 milímetros, y medí la resistencia que tenga y si lo cortocircuitás, seguramente no pase nada porque te dé justamente la resistencia que tiene que tener. ¿Sí? bueno, perfecto, gracias. Sí, de nada. Bueno, lo que quería mostrarles yo acá, esto por último, después en la clase que viene vemos calibraciones, es cortito lo de calibraciones. Esto es un dibujo, esto es un tablero que tengo en mi oficina. Mi oficina antes era un taller eléctrico y quedó un tablero en el cual quedaron los amperímetros, los voltímetros. En este caso tengo una conexión de 3x220 en la cual se está midiendo en la parte de acá arriba, tengo una fusilera y tengo conectado directamente a través de uno de los bornes de esa fusilera, que va a un contactor en la parte inferior, tengo este transformador de corriente. El transformador de corriente tiene una relación de... justo no creo que se llegue a ver, tiene una relación de 50, 100, creo, no, 50.